Muy buenas noches y seguimos en nuestro especial Puertas Abiertas a la Paz. En el día de hoy analizando este documento que se ha conocido en las últimas horas y que tiene como nombre Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Un documento que ya le está dando la vuelta al mundo y que parece ser, digamos, son las bases del inicio de este proceso tan anhelado por la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Hace unos minutos nos acompañaba León Valencia, analista político, la internacionalista Laura Gil. Han tenido que salir, pero por eso decimos que este espacio se llama Puertas Abiertas para la Paz. Llegó a acompañarnos en el análisis el doctor Miguel Gómez. Buenas noches, ya usted es un invitado de la casa permanente, doctor Gómez. Sí, señor, gracias, Holman, y sí, la verdad el canal ha mejorado muchísimo su calidad y es un placer estar aquí. Gracias. Gracias, doctor Gómez, y les reitero, esta es una invitación abierta de todos los días para que analicemos desde diferentes puntos de vista el tema de la paz. Nos acompaña también el doctor Guillermo Rivera, también un incansable luchador por el tema de las víctimas, por el tema de la paz. Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a este nuevo espacio, Las Puertas Abiertas a la Paz. Buenas noches, Holman, y pues muy contento de estar aquí y bueno, no había tenido la fortuna de estar contigo en un programa en el canal. Ok, Guillermo, gracias. Ana Teresa Bernal, quien nos está acompañando, sigue con nosotros. Bueno, Ana Teresa no tiene presentación, incansable luchadora también por la paz de este país. Ana Teresa, bueno, seguimos en esta segunda Nuevamente, parte. buenas noches. Ok, Luis Eduardo Celis, analista político de la Corporación Nuevo Arcoíris. Seguimos. Aquí estamos, Holman, muy contentos. Bueno, y también ha llegado, digamos, otro invitado especial, Iván Cepeda, miembro del Congreso colombiano, de la Cámara de Representantes por el Polo Democrático y representante de las víctimas en este país. Iván, muy buenas noches y bienvenido a este nuevo espacio, Las Puertas Abiertas a la Paz. Holman, como siempre, gracias y me complace mucho estar en tan grata compañía y bueno, espero que podamos abrir el diálogo social que hoy es necesario para construir este proceso también. Bueno, los hemos invitado para que analicemos este documento, que reitero se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Y mucha atención, Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Estamos ante un documento que no admite, es decir, vamos a negociar y vamos a ver qué pasa, sino que ya de entrada nos está diciendo Acuerdo para la Terminación del Conflicto. Los invito a que iniciemos por esa pequeña palabra, pero que, digamos, en su contenido cambia y podría cambiar la historia de este país. Ana Teresa, tienes tú la palabra. Pues Holman, a mí me gusta la expresión que he escuchado en algunas ocasiones de que más que humanizar la guerra, lo que hay es que acabarla. Entre otras porque creo que ninguna guerra es humana, todas las guerras hacen estragos, se sobrepasan totalmente. El solo hecho de tener enfrentados en dos bandos a una sociedad y que en medio de ellos haya gente civil que paga las consecuencias de esa confrontación es muy difícil y Colombia lleva más de 50 años en esa situación y por eso creo que es una esperanza la frase de terminar el conflicto. Ojalá sea verdad. Doctor Gómez, le doy a usted la palabra. Usted expresaba fuera de micrófonos y es válido, digamos, y tenemos que hacernos la pregunta también, si la autenticidad del documento, digamos un poco, expresemos esas inquietudes, pero también le invito a que nos cuente cómo ve esa frase, terminación del conflicto. A ver, yo creo que es la palabra clave. Si no es para terminar el conflicto, me parece que el riesgo de sentarnos en una mesa puede ser frustrante para una sociedad que está aburrida de fracasos. Entonces, de todos los aspectos de lo que ha planteado el gobierno, lo que me parece que es más positivo es la idea de que nos sentamos para que esto se acabe. Y la idea es que no es una tomadura de pelo, que no vamos a repetir experiencias amargas del pasado, sino que aquí tiene que haber, en las dos partes, la voluntad de acabar con la guerra. Y yo sí creo que esa palabra valdría la pena ponerla
en letras capitales y subrayada. Si no es para eso, yo no sé si vale la pena generar esa expectativa. Honestamente, me parece que correríamos un riesgo inclusive para nuestras instituciones democráticas. Entonces, me siento cómodo con la palabra, me parece buena. Un buen inicio. Me parece muy buen inicio. ¿Y sobre la autenticidad del documento, doctor? Pues hombre, la verdad, a ver, digámonos las cosas como son. El gobierno ha sido huraño en sus comentarios. Las fuentes vienen de orígenes que son, entre comillas, confiables. Dudar del documento esta noche, pues me parece que no tiene mucho sentido. Yo quiero creer que es un documento de trabajo que puede no ser exacto, pero que es un buen punto de discusión. Sí quisiera señalar algo sobre el tema de comunicación. A diferencia de lo que creen la mayoría de los observadores internacionales, yo creo que el proceso tiene que ser transparente. Yo creo que si esto lo encerramos en una sala y hay unos comunicados de prensa con palabras calculadas y medidas, la gente va a empezar a tener dudas sobre qué es lo que realmente está pasando. Me sorprende muchísimo que los medios de comunicación están de acuerdo en que se le ponga una sordina al proceso. Yo no soy partidario de eso. ¿O la palabra discreción, más bien? No, pero es que, a ver, lo que se va a negociar aquí son nuestros derechos y nuestras libertades. Y los colombianos tenemos derecho a saber qué es lo que se está poniendo en la mesa. Bueno, el documento tiene fecha del 23 de febrero, si no estoy mal, y se conoció, pero digamos en algo que permitiera o que permite ver cierta autenticidad del documento es que a lo largo de la semana se han conocido 4 puntos gruesos y eso lo respalda el documento y nadie hasta el momento ha desmentido esos 4 puntos gruesos que son desarrollo rural, derechos humanos, participación política y reinserción a la vida civil, y el documento incluye un punto grueso, importante, que es el tema del narcotráfico. Doctor Cepeda, sobre esta palabra que nos puede cambiar el futuro y el destino de las próximas generaciones de colombianos, una agenda para terminar el conflicto. Bueno, yo creo que expresa claramente una voluntad, y es que de lo que se trata es precisamente de ponerle un punto final a un conflicto que tiene pues décadas, y ahí ya surge ante todos nosotros y nos embarga inmediatamente una duda y una gran desconfianza. ¿Cómo se acaba un conflicto de esa magnitud, de esas implicaciones que se ha convertido en un componente normal de la vida de una sociedad? Y que las partes digan que es posible terminarlo, y que no solamente es posible, sino que el acuerdo que están firmando es para ese propósito y que no se van a levantar de la mesa hasta que no se llegue a ese propósito, creo que es pues alentador. Hoy decíamos que es necesario tener un optimismo moderado y tener un optimismo de la voluntad, especialmente de la acción política y de la responsabilidad política, pero creo que es muy importante que ya de entrada se enuncie que este proceso tiene una finalidad tan clara como esta. Doctor Rivera, lo que se está planteando aquí es un modelo totalmente diferente de negociación a los que hemos venido conociendo en los últimos años, especialmente el del Caguán. Aquí se le está diciendo a la sociedad colombiana, no nos levantamos de la mesa hasta la terminación del conflicto. Puede ser 1 año, 2 años, el tiempo. Doctor Rivera, sus consideraciones. Sí, yo creo, Holman, que valía la pena agregarle al comentario, digamos, o a la invitación suya a que hagamos el análisis de la palabra terminación del conflicto, habría que agregarle la expresión ininterrumpida, porque lo que alcanzo a leer en el documento después del título es que parte del acuerdo es dialogar ininterrumpidamente hasta tanto se logre un acuerdo sobre la terminación del conflicto. Y eso claramente marca una diferencia entre todos los intentos de paz del pasado o de diálogos frente a lo que está ocurriendo ahora. A mí eso me
digamos, me llena de mucha esperanza. Obviamente creo que hay que tener un optimismo moderado, pero me llena de mucha esperanza. Además me parece que las palabras del presidente Santos en su breve alocución de hace un par de días insistieron en eso. Nos vamos a sentar a hablar para terminar el conflicto. Vamos a aprender de los errores del pasado. Estamos actuando con prudencia, con firmeza y con cautela. Yo creo que un poco esa breve alocución encierra el sentido de lo que observamos en ese texto. Pues claro, tenemos la duda aún de si es o no auténtico, pero un poco a juzgar por lo que ha dicho el presidente, la manera como se ha venido conociendo la información, pues yo creo que ya casi que doy por un hecho que si bien a lo mejor no es exactamente ese, claro, pero sí son esos los temas y sí ese es el modelo de diálogo que han acordado inicialmente las partes. Por lo menos el gobierno no ha salido a desmentirlo, ni tampoco las FARC. Y hoy está, digamos, seguramente este documento será mañana primera página y será motivo de análisis de los principales diarios del mundo, ni siquiera de Colombia. Hoy precisamente el diario El País de España, quizás el mejor periódico de habla hispana, trae en su editorial el tema de la paz de Colombia. Pero Luis Eduardo, volviendo al tema, que las FARC acepten firmar un documento cuyo encabezado dice es la terminación del conflicto. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué demostración hay allí? Bueno, no, yo creo que las FARC es una organización muy racional, o sea, una organización muy ordenada, digámoslo, de 44 hombres en el 64, llegó a tener 20.000 en el 2002, o sea, eso significa una capacidad como organización. Mi punto es, yo creo que las FARC ha discutido internamente su futuro. O sea, su futuro es mantenerse en una guerra que no tiene posibilidades, o su futuro es lograr morigerar los temas del conflicto, porque es que el conflicto tiene raíces, y yo creo que en este documento están las raíces del conflicto. El tema rural, la participación política, el narcotráfico que se montó sobre el conflicto rural, y lo que ha dejado el conflicto, que son las víctimas de 50 años de guerra, y el abandono de los territorios. O sea, yo creo que y el doctor Guillermo Rivera, que viene de un departamento que ha sufrido el abandono, sabe lo que son regiones desconectadas de la dinámica del desarrollo nacional. Entonces a mí me parece que las FARC ha llegado a la conclusión de que luego de 14 años de dura confrontación militar, porque es que la confrontación militar dura contra las FARC no arrancó con el gobierno del presidente Uribe, yo creo que arrancó en el gobierno del presidente Pastrana. O sea, si hacemos un balance de lo que fue el pulso militar del 98 al 2002, las FARC sufrió ahí derrotas importantes y las FARC retrocedió, no retrocedió solamente con el gobierno del presidente Uribe, sino retrocedió desde el gobierno del presidente Pastrana. Y yo creo que estos 14 años no le son favorables a las FARC. O sea, no está derrotada, pero tampoco está en su mejor momento. Entonces yo creo que este documento representa la decisión de ir a buscar unas reformas sobre los temas del conflicto. O sea, me parece que eso es lo central. Iván quiere agregar. Sí, pero yo creo que también demuestra una voluntad del, por llamarlo de alguna manera, establecimiento, digamos, hay allí una voluntad expresa también de avanzar del otro lado, y creo que eso también es muy importante. Hemos asistido a 8 años en los cuales, hay que decirlo, este tema fue un tema, si no vedado, excluido por lo menos del debate público, y hay un cambio de, digamos, lenguaje, actitud y gestos y acciones, y creo que esto es muy importante también desde esa otra perspectiva, ¿no? Creo que es muy importante que también lo diga el gobierno. Yo quiero también, yo estoy de acuerdo con Iván, porque también reconozco en el gobierno, digamos, si ustedes recuerdan el proceso de paz en el Caguán, en el que tú hiciste parte, Ana Teresa, el proceso de paz en el Caguán tuvo 2 momentos, uno que era de diálogo y después fue diálogo y negociación. Y yo veo que este documento reúne prácticamente esa primera etapa, que en el Caguán fueron meses y meses y meses de altibajos, de exposición a los medios, que se pueda llamar transparencia o no discrecionalidad, otros lo podemos llamar así, pero aquí ya llegamos prácticamente al momento de negociación, evitándonos, digamos, toda esa etapa de diálogo que
para construir esta agenda. ¿Están ustedes de acuerdo en eso, Sí, Guillermo? sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo. A mí me parece que es ese documento, y reitero, las breves palabras del presidente lo que están dejando en evidencia es voluntad de negociación. Es que en el pasado lo que hubo fue voluntad de diálogo, pero no necesariamente de negociación. A mí me parece que lo del Caguán, por parte de las FARC, siempre ellos dejaron de manifiesto que su voluntad era de dialogar, pero que el tema de la negociación requería primero la superación de una etapa, de escuchar sectores, la exposición mediática no solamente de sus planteamientos, sino también de su estructura militar, que los colombianos nos acostumbramos un poco a ver ante los medios, Que fue una los apuesta fuerte desfiles, por las parte paradas militares, el control que ellos ejercían en la zona de despeje. De tal manera que, a decir por el documento, y reitero por lo que dijo el presidente, pareciera ser que la voluntad ya es pasar a la negociación, y comparto contigo que prácticamente nos hemos ahorrado, por lo menos ante los medios, esa etapa parece que pasó discretamente. Yo lo imagino como un acelerador a fondo y ya estamos en el punto de la negociación. No sé qué. Yo creo que eso nos sorprendió un poco a todos, digamos, se oían los rumores de que había acercamientos, pero pareciera ser que esos acercamientos superaron la etapa que habíamos vivido de manera abierta, digamos, de manera indiscreta, por decirlo de alguna manera. Ana Teresa, tú que viviste el Caguán. Sí, pues mira, a mí la verdad me parece que el solo hecho de haber aceptado un diálogo fuera del país, eso realmente no alcanzamos a imaginar lo que significa eso. Eso era un inamovible para las FARC. Las FARC no aceptaban nunca hablar fuera del país, o sea, después del Caguán, desde cuando se dio el Caguán, una de las condiciones básicas era que el diálogo fuera dentro del país. Entonces, cuando se rompe y se busca mucha gente preocupada por esa situación, decía, bueno, háganlo fuera del país, eso era un inamovible. Entonces, el hecho de que se haya iniciado un diálogo fuera del país me parece muy importante. Y lo segundo es que el proceso, ¿por qué se llevó tanto tiempo el diálogo? Porque había un tema que eran los procedimientos, que se volvieron lo más importante, o sea, que la zona, el tamaño de la zona, el control de la zona, la policía, cazadores, el batallón cazadores, el vuelo de los aviones, a qué distancia, y eso se llevó casi todo el proceso, o sea, la mayor parte del tiempo se fue en discutir procedimientos, y en los temas cruciales, los temas sustantivos, no se tocaron. Realmente, yo digo, nunca hubo un proceso de negociación. Bueno, entonces aquí ya estamos ante el inicio, prácticamente el partidor hoy le está marcando a la sociedad colombiana, la historia, el reloj de la historia del país nos está poniendo ante una eventual ya agenda de negociación. Yo quiero que ustedes me dicen, máster, por favor, si tenemos la nota preparada de fin de conflicto. Ok, entonces yo los invito a que veamos esta nota y que nos introduce a una nueva discusión en el análisis de hoy. El punto 3 del posible acuerdo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto, proceso que implica cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas, reincorporación de las FARC a la vida civil. El gobierno nacional revisará la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC. El gobierno además intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Se hará una revisión y se impulsarán reformas y ajustes institucionales necesarios para hacerle frente a los retos de la construcción de la paz. Bueno, como ustedes pueden ver, este es un punto gigante, es decir, solamente están planteando o se plantea dejación de las armas y participación política. Doctor Cepeda. Aquí ya hay un problema que comienza a ser parte del debate público, lo ha dicho la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la recomendación de que se produzca un cese de hostilidades bilateral cuanto antes. La cuestión es, y esa es la gran pregunta, si es posible avanzar en la negociación en medio del fuego. Y esa es una cuestión que hay que abordar.
Yo soy del criterio que se debe plantear. Ojalá lo más pronto, pero obviamente también respetando los tiempos que van a tener los negociadores en ponerse de acuerdo en ciertos temas, este asunto. En algún momento tiene que plantearse esto antes de estar en la víspera de la firma de los acuerdos, porque puede ser efectivamente un factor desestabilizador. No hay un proceso de paz, lo han dicho varios analistas, que se haya dado exitosamente sin un previo cese de hostilidades. Así que ahí hay una cuestión de debate sin entrar en la dejación y en los procesos posteriores que, como bien dices, tienen gran complejidad. Y tú planteas, usted, doctor Cepeda, plantea que debemos, antes de plantear dejación de armas y participación política para el curso normal, el cese del fuego bilateral, importante. Yo creo que es un paso necesario y habrá que ver en qué momento, porque también se ha dicho, de pronto los procedimientos se convierten en algo que desplaza a la negociación de los temas sustanciales. La verificación de un cese de hostilidades puede terminar también siendo algo que se lleve por delante el proceso de la negociación. Así que ese es un tema crucial y que hay que plantear de manera oportuna. Ese es un asunto. Doctor Gómez. Yo en eso estoy de acuerdo con Iván Cepeda. Yo creo que la negociación en medio de la bala es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque los colombianos tendrían mucha dificultad en entender que en La Habana estamos hablando de paz y aquí están muriendo colombianos o están volando torres de energía. Fue lo que acabó con el proceso del Caguán. Yo creo que el secuestro del avión. Sí. Yo creo que el cese del fuego es necesario porque si la gente en Colombia no percibe la buena voluntad de las FARC, vamos a tener un obstáculo para que el proceso sea legítimo. Y yo sí creo que es indispensable esa condición. En eso creo que el gobierno se equivoca. Porque el gobierno, uno de los 3 puntos que mencionó el día que reconoció los avances, fue que se mantenían las operaciones militares en todos los centímetros del territorio. Yo sé que vigilar un cese el fuego es difícil. Tampoco es una opción ideal, pero me parece menos riesgosa que sentarnos a negociar con los titulares todos los días de murió no sé quién, soldado asesinado en tal sitio, policía, no sé. Eso me parece que le quita a la negociación muchísima energía. Yo veo a un gobierno, a este gobierno muy audaz y hasta de pronto nos podemos llevar una sorpresa también en ese sentido. No, yo tengo una preocupación adicional que no sé si valga la pena mencionarla de una vez. Y un poco comparto lo de la audacia del gobierno, digamos, estoy obviamente pensando con el deseo, a lo mejor ese tema ya ha tenido algún nivel de avance y logramos que en efecto haya un acuerdo bilateral de cese al fuego. Mi preocupación no es la fuerza pública ni las FARC, mi preocupación son los intereses oscuros que quisieran deteriorar el clima de confianza que quizás se adquiera. Y digamos ahí creo que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo de verificación, de tal manera que no termine ni el gobierno ni las FARC eventualmente, digamos, sindicados de haber violado el acuerdo y el actor real sea, digamos, un grupo, un personaje ajeno al gobierno y a las FARC. Y yo creo que el gobierno, tanto el gobierno como las FARC entienden que sin ese cese de hostilidades, eso es la munición para quienes no quieren y quieren acabar rápidamente el proceso de paz. Me dicen que nos quedan 30 minutos, tratemos de evacuar los otros puntos de la agenda. Máster, me ayuda con el tema de reforma agraria, no es desarrollo agrario. Desarrollo agrario. Uno de los puntos que contempla la agenda del documento es la política de desarrollo agrario integral, que contiene acceso y uso de tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, y por último sistemas de seguridad alimentaria. Luis Eduardo. Sistemas de seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza en el campo. Este es un tema, digamos, que ya uno lo encontraba, digamos, en esa primera plataforma de los 10 puntos para el gobierno de reconciliación nacional que tenía la agenda de las FARC.
pero también vemos hoy que es un interés del gobierno nacional, quizás como nunca antes, de acabar la miseria. Hay una política para acabar la miseria. No, pues es que las FARC surgió con el programa agrario. O sea, el primer punto de las FARC del año 64 es un programa agrario. O sea, es que la raíz de este conflicto es un desarreglo en el campo. O sea, estos señores de las FARC son campesinos y su tema es un tema de fuerte raíz de reivindicación de posibilidades de vida en el campo. Entonces, si esa es la raíz del conflicto, se explica muy bien por qué es el primer punto. O sea, el primer punto de la agenda. Lo que yo me preguntaría es si este gobierno que nos ha anunciado desde el 7 de agosto del 2010 que está interesado en hacer reformas en el campo, y yo aquí quisiera escuchar la voz de los parlamentarios, es por qué esa famosa ley de desarrollo rural no arranca. O sea, ¿por qué los temas... Bueno, pero llevamos 2 años y 2 años largos de gobierno. Yo diría, bueno, quizás están esperando para que esa ley... Bueno, afortunadamente ahora podría escucharse la voz de las FARC y del ELN en este debate. Pero indudablemente, si no hay unas reformas incluyentes en el campo, la paz no es posible. O sea, y estos 6 puntos que han planteado en la agenda son cosas muy concretas y cosas logrables. Y yo creo que es un esfuerzo de modernización del campo donde pueda convivir el pequeño campesinado, el mediano y el grande, que no ha sido posible hasta el momento. O sea, hasta el momento lo que ha pasado es que el grande ha desplazado al pequeño permanentemente. Luis Eduardo le pasa la pelota a los parlamentarios aquí presentes y vale la pena recordar, la tenencia de la tierra hoy en Colombia, digamos, es una de las peores, digamos, en redistribución de tierra del mundo, de las más inequitativas del mundo. Doctor Rivera, frente a este aspecto de que se plantea en la agenda una especie de reforma agraria y la pregunta que le está haciendo Luis Eduardo. No, yo creo que el gobierno, digamos, tiene voluntad desde el principio de discutir estos temas. La ley 1448 en su capítulo de restitución de tierras es un primer paso importante, haber creado un procedimiento para devolverle a quienes fueron despojados su tierra. Pero obviamente eso es insuficiente sin que se resuelvan otros problemas estructurales del campo que tienen que ver con la tenencia de la tierra. Yo conocí el borrador del proyecto de desarrollo rural que está siendo consultado y me parece que tiene avances importantes. Por supuesto, aún hay más por hacer. Yo, digamos, planteé un tema que me parece crucial y es controversial, pero lo dejo sobre la mesa. Digamos, el tema de la ganadería en Colombia, por ejemplo. La ganadería se da en latifundio, no es generadora de empleo, y la vocación de este país no es ganadera. Luego, digamos, ese es un tema, por ejemplo, pero muy importante y muy controversial en la agenda. ¿Cómo se resuelve eso? Pues a mi modo de ver, digamos, es el tema del impuesto a la tierra. Los grandes terratenientes de este país van a tener que empezar a pagar impuestos en consideración a la proporción de tierra que tienen. De lo contrario, no hay otra manera de redistribuir la propiedad rural en este país. Y yo me imagino que ese será un tema, pues, de profunda discusión y es un tema obligado en una agenda yo lo llamaría de desarrollo rural, digamos, para no llamarlo agrario solamente. Yo tengo sobre esto sí una lectura distinta. Yo entiendo que políticamente las FARC insistan en el tema agrario. Y es cierto, la violencia en nuestro país tiene un fuerte componente rural. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero la discusión del tema agrario es en un país cada vez más más urbanizado, y en un país que avanza en las clases medias, un anacronismo histórico. Aquí estamos hablando de un tema que en el mundo entero hace décadas dejó de ser central para los modelos de desarrollo. Entonces venir a decir que es el campo el que nos va a producir el desarrollo en Colombia, eso no lo cree nadie, ni hay ninguna teoría económica que lo sustente. Cuando hablamos de la mala distribución de la propiedad, pues la verdad es que en Estados Unidos el 4% de la población de los Estados Unidos produce los mayores excedentes agrícolas del planeta. Entonces el tema de que es que aquí tenemos que tener pequeños propietarios distribuidos a lo largo de la geografía nacional es completamente anacrónico. Yo entiendo que lo pongan en la agenda porque es un tema político para ellos, es
es un tema de sus raíces y en eso estoy de acuerdo. Pero creer que esto es lo que va a transformar la estructura productiva de nuestro país es desconocer la realidad de la dinámica económica mundial. Bueno, nos faltan otros temas. Todos los temas son fundamentales. Pero bueno, pide Iván salirle al paso a la argumentación del doctor Gómez. Adelante, Iván. Yo creo que una de las desgracias de nuestro país es esa digamos, monstruosa desigualdad entre el campo y la ciudad. Yo creo que sí es un problema anacrónico. Por supuesto, Colombia es uno de los pocos países que no ha hecho una reforma agraria. Y creo que si bien podemos admitir aquí soluciones que puedan, en eso estoy de acuerdo, hacer conciliar los modelos de producción agrícola a gran escala con otras formas de propiedad, sin lugar a dudas aquí hay que resolver un problema histórico y es esa indiferencia y ese abismo entre la ciudad y el campo. Es decir, lo que ocurre en nuestras ciudades es monstruoso. Todos los días llegan aquí gentes desplazadas del campo y la deformación de las grandes ciudades está también íntimamente conectada con ese modelo en el cual 80% de la población rural está en la pobreza en algunas partes del país. Así que yo creo que por supuesto que este es un tema sustancial y que tal como lo veo va a requerir no solamente de una negociación entre las partes, sino de un amplio diálogo social. Y aquí yo ya vislumbro otro asunto que va a ser esencial. ¿Quién va a convencer a los ganaderos, por ejemplo? ¿Quién va a convencer a ciertos sectores que lo que se pacte entre las FARC y el gobierno se lleve a la práctica? Ese es un asunto que hay que también estar digamos, viendo como un problema, y como un problema que debe encontrar solución. Ese punto que usted menciona, Iván, no solamente es, en mi opinión, es quién va a convencer, o algunos pueden decir, ¿cómo vamos a participar en ese proceso? No es convencer simplemente, diríamos, las comunidades que han sido afectadas por el conflicto van a decir, van a levantar la mano y van a decir, nosotros queremos hablar. Los ganaderos, lógicamente, también lo van a decir. Entonces ahí también se abre esa pregunta, lo que plantea Piedad Córdoba en la mañana de hoy, la participación de la sociedad civil y los diferentes sectores de producción del país. Pero pasemos a otro punto. Yo los invito a que veamos el tema de participación política. Otro de los aspectos incluidos es la participación política, en la que solicitan derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final, mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores. Yo tengo un recuerdo de Ana Teresa en el Caguán, la veía todos los fines de semana, juiciosita ya en las audiencias públicas. ¿Cómo era el nombre? Audiencias públicas del comité temático. Audiencias públicas del comité temático, que era la participación, pues meterle sociedad civil al proceso. Sí. Y de allí pues se desprendía un ejercicio prácticamente de participación política. ¿Cómo observas este punto y tu análisis frente a que es un punto grueso? Mira, yo creo que primero me ponía a pensar ahorita cuáles serían los consejos que yo, que viví esa experiencia, daría para que este proceso ojalá saliera adelante. El primero es que todo proceso de paz debe ser un proceso en el que la sociedad se comprometa, porque si bien debe tener confidencialidad, las cosas procedimentales, debe ser un proceso, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Gómez, de ser un proceso de cara al país, transparente, en donde los temas la sociedad, digamos, los pueda discutir. Por eso separar claramente los temas de discreción, los procedimentales, los del cuidado que hay que tener, de los temas de discusión política como estos de la agenda. Entonces, yo creo que Colombia necesita ambientar hoy más el tema todavía, en la sociedad, comprometer a la sociedad. El segundo, me parece que nadie pacta la paz pues después de 50 años de guerra, pues para dejar de pensar en el país. Y la frase de que la guerra
es el fracaso de la política, tiene mucho sentido. Por eso me parece que obviamente tiene que haber salidas políticas para esto y creo que quienes se sientan en una mesa de negociación aspiran, después de haber estado con un ideario, con unas ideas compartidas o no, que puedan, digamos, producir hechos concretos en el país. Y el tercero elemento que lo retomo, la necesidad del cese de hostilidades para que prospere el diálogo. Esos tres aspectos me parecen fundamentales. Luis Eduardo, ¿cómo se imagina usted la participación en política de las FARC? Bueno, no, yo quisiera antes de ese punto reafirmar que esta es la otra raíz del conflicto. O sea, al señor Gaitán lo asesinaron en el 48 y eso marcó la historia del país. O sea, a los que disienten, a los que se oponen, a los que levantan otras banderas, se les elimina físicamente, se les roban las elecciones, ¿cierto? O la competencia es muy desigual. O sea que este tema de la participación política es la otra raíz del conflicto y está muy bien ubicado en el segundo punto de la agenda. Yo creo que las FARC es un movimiento social. O sea, las FARC es parte de un entramado de relaciones sociales y políticas, ¿cierto? Eso está documentado, eso hace parte de la historia. O sea, las FARC no es un aparato por fuera de la dinámica de la sociedad y por fuera de la política. Y yo creo que lograr garantías, no solamente para las FARC sin armas, sino para la competencia política es un elemento que el país debe avanzar ahí. Y yo creo que, bueno, las FARC ya ha dado una señal y es, digámoslo, su acompañamiento, digámoslo, el reconocer que hay una dinámica en zonas de guerra donde la gente se ha organizado y donde la gente está saliendo. Y yo creo que la marcha patriótica viene de las zonas de guerra. O sea, el corazón de la marcha patriótica me parece que son las zonas de guerra. Y yo creo que las FARC ha visto eso con buenos ojos. Y yo creo que ahí las FARC se sentiría a gusto, sin armas, en una alianza en la marcha patriótica. El reencuentro con el Partido Comunista. Yo creo que ha habido un reencuentro con el Partido Comunista políticamente. Y yo creo que ahí puede ser el espacio donde las FARC llegue con garantías, sin armas, y le haría muy bien a esta democracia que las ideas de las FARC, sin armas, jueguen en la política colombiana. Doctor Gómez, la misma pregunta, ¿cómo se imagina usted la participación en política de las FARC? Este va a ser un tema difícil. Así como creo que el tema agrícola es un tema anacrónico, este sí es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque está estrechamente ligado al tema de justicia. Mi posición y mis dudas sobre el proceso están centradas en el vínculo entre la paz y la justicia. Yo creo que si no hay justicia no va a haber paz. Y aquí ha habido 50 años de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por las FARC que no pueden quedar impunes. Y por lo tanto eso limita las posibilidades de la vocería. Me refiero a que en el marco jurídico para la paz se separa, por ejemplo, grandes responsables y los demás. Bueno, los grandes responsables en principio tendrán que responder ante la justicia. Y por lo tanto su vocería política se va a ver restringida. Yo prefiero, y sé que la experiencia histórica es traumática y lo digo con mucho respeto delante de Iván Cepeda, yo prefiero el tratamiento orgánico vía partido político. Yo sé que la experiencia de la Unión Patriótica es históricamente dramática, pero yo sí creo que es preferible que esto se organice en un partido político. El argumento de que vamos a darles unas curules y tal... Se ve a las FARC más encaminadas a que terminen en una construcción... O sea, yo prefiero eso a que en el acuerdo se diga 30% de las curules para las FARC, eso lo veo difícil. Esa idea de que les vamos a dar la vocería sin que ellos la tengan que justificar, me parece complicado. En una democracia me parece que eso implica un arranque malo. Yo prefiero la organización de un movimiento político que naturalmente el Estado tiene que dotar de garantías en todo sentido, no solo para participar, sino obviamente para proteger su vida. Pero yo prefiero eso, prefiero que se monte un partido político y que ese partido político tenga unas tesis y tenga unos candidatos y esa gente se presenta a las elecciones, eso me parece mejor que lo de, no, aquí, ven aquí, el 30% del Congreso y Timochenko se sienta
al lado de Miguel Gómez. No, eso no. Pero yo tengo una pregunta ahí. Bueno, yo no lo veo así, yo no creería que para allá va. Pero, no sé, yo creo que pero en Itaguán algo pero de eso también se uno habló. no puede desconocer. Allá en el Congreso se ha sentado mucha gente y muchas de esas hay que ir a visitar la picota para ver dónde está. El problema de la justicia es que aquí vamos a tener que abrir la discusión sobre todos los hechos criminales y por supuesto las víctimas de los agentes estatales y de los paramilitares también diremos lo nuestro en ese proceso. Primer asunto. El segundo es el problema, antes que ver la forma orgánica o la ley de favorabilidad o como se llame, con la que van a participar, es convencer que no los van a matar. Ese es un problema muy serio, porque no ha habido un proceso de paz en Colombia hasta ahora, en el que las personas que vuelven a la vida civil no resultan muertas. Y voy a poner un pequeño ejemplo. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, creo que se llama así, PRT, 300 desmovilizados, mataron 180 en el proceso de desmovilización. Y allí hay, digamos, una gran pregunta. ¿Qué va a pasar cuando las FARC, el ELN lleguen a la política? ¿Esa violencia el Estado va a garantizar que va a terminar? Porque si eso no está claro, ya de entrada tenemos un problema. Y ese es un punto de discusión muy fuerte. Y ahí podemos discutir otros, es decir, ya cómo será la participación, etcétera, pero no solamente de las guerrillas, sino también en general de los opositores, de los movimientos sociales. Creo que ese es un tema sustancial. Ese es un tema para otro programa, que nos podríamos quedar. Los temas duros. Para otro programa, pero hemos tocado y hemos rápidamente todos estos temas de la agenda, pero digamos, hemos hecho un ejercicio de abrebocas para ustedes, nuestros televidentes. Creemos que es la función de la televisión pública aportar al análisis y al contexto de lo que sin lugar a dudas podría ser la noticia más importante histórica, es decir, que lográramos la terminación del conflicto. Hemos hablado de las víctimas, tanto de las FARC como las víctimas de los partidos políticos de oposición, las víctimas que se han entregado, han creído en un proceso de paz y que han terminado asesinadas en el proceso de reinserción. Veamos esta nota que tiene que ver precisamente con uno de los puntos de la agenda, víctimas. Uno de los grandes objetivos se focaliza en víctimas. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional FARC. En ese sentido se tratarán los derechos humanos de las víctimas y la verdad. Bueno, yo tengo aquí a expertos en el tema de víctimas, el doctor Guillermo Rivera y por supuesto a Ana Teresa Bernal, que es la alta consejera para el tema de víctimas y reconciliación de la alcaldía del doctor Gustavo Petro. Ana Teresa, el tema de las víctimas en este proceso con las FARC. Yo creo que tiene que ser central, que tenemos que seguir insistiendo en que las víctimas tengan una respuesta, que las víctimas tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y obviamente estaremos muy pendientes de que este proceso enaltezca a las víctimas, enaltezca sus derechos. Bogotá es una ciudad que sufre el impacto del conflicto de una manera muy grave. En Bogotá tenemos el 10% de los desplazados del país, tenemos comunidades indígenas, tenemos población afrodescendiente, tenemos mujeres, cabezas de familia, tenemos una población muy grande en Bogotá y eso, entre otras cosas, no es, digamos, no se reconoce por la ciudadanía con claridad. Creo que es fundamental y me parece muy importante que en el acuerdo que tenemos acá haya quedado como uno de los puntos el tema de las víctimas. Doctor Rivera. Bueno, yo empezaría por decir que la ley 1448, que es la ley de víctimas, se hizo sin distinción de los victimarios, se hizo en consideración a las víctimas. Luego, lo que hay es que en primera instancia reivindicar esa ley porque seguramente de la verdad que surja de este proceso de paz, pues pueden surgir también víctimas que van a necesitar ser destinatarias de las medidas consagradas en esa ley. A mí me parece que eso hay que plantearlo de entrada en el acuerdo. Hay que reivindicar una política de Estado, que es la política de reparación a las víctimas. Ahora, yo quiero recordar algo que ocurrió cuando discutimos la ley 1448. En uno de los
proyectos, de los borradores, habíamos incluido ahí una comisión de la verdad. Y recuerdo, voy a hacer mías las palabras de Iván. Iván nos insistió mucho en que elimináramos del texto la comisión de la verdad. Al principio yo no lo entendía mucho. Y él dijo algo que ahora cobra toda la vigencia. Me dijo, creo que ese instrumento hay que reservarlo para el fin del conflicto. Por lo tanto, la Comisión de la Verdad, que se estableció en el marco jurídico para la paz, creo que llegó el momento de desarrollarla y creo que esa hay que hacerlo cuanto antes, de tal manera que la Comisión de la Verdad pueda empezar a funcionar de manera paralela a los acuerdos, de tal manera que los propios acuerdos, que el propio proceso de paz se convierta en un insumo muy importante para que esa verdad histórica surja, para que no solamente las víctimas, sino la sociedad colombiana conozca esa verdad histórica y podamos tener la consigna del no más, que eso es fundamental en la terminación del conflicto, digamos, que la sociedad colombiana tenga conciencia de todo lo que ocurrió, de dónde surgió, las consecuencias de ello, y que existan garantías de no repetición, pero una conciencia colectiva de que los colombianos tenemos que cerrarle la puerta definitivamente a la violencia. Luis Eduardo, consideraciones sobre este preciso tema de las víctimas. El doctor Rivera dice, paralelamente la construcción de una comisión de la verdad a los acuerdos. Sí, yo comparto que aquí hay un tema central que es la verdad. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este conflicto? ¿Qué le hizo qué a quién? O sea, ¿cuáles son las responsabilidades? Porque yo conozco estadísticas que dicen, muy serias, que dicen que entre el año 91 y el año 2005, los graves crímenes cometidos por todos los actores marcan que el 40% son responsabilidad del paramilitarismo, el 30% son responsabilidad de la fuerza pública y el 30% son responsabilidad de las guerrillas. O sea, aquí no solamente estamos hablando de la responsabilidad de las guerrillas, sino estamos hablando de la responsabilidad de los agentes. Y no son cosas sobre las que tengamos intuiciones o percepciones. Tenemos 3 generales condenados por graves crímenes y no sé cuántos más investigados. Entonces yo creo que, me parece que este es un tema de democracia. El conflicto surgió por falta de democracia y el conflicto lo vamos a superar si ampliamos la democracia. Y la ampliación de la democracia implica la verdad, o sea, reconocer qué es lo que nos ha pasado. Y yo creo que ahí, y como se ha planteado, ya tenemos instrumentos. La Comisión de la Verdad quedó en el marco legal para la paz y hay que desarrollarlo. Y yo creo que la verdad nos va a permitir sanar espiritualmente, o sea, sanar, porque aquí toda la sociedad ha sufrido, en proporciones diferentes, en escalas diferentes, en dinámicas diferentes, pero toda la sociedad ha sufrido. Y la verdad nos va a ayudar mucho a salir adelante. Iván, el tema de esta comisión paralela, como lo propone el doctor Rivera, de la verdad, sí, yo creo que andando el proceso. Yo creo que ese es un instrumento muy valioso y creo que debemos ver hacia Sudáfrica en este sentido, porque yo creo que el verdadero sentido de la transición a través de la justicia transicional, viene ahora realmente. Hemos estado haciendo preparando una serie de instrumentos legales, de instancias, pero ahora es el momento. Vamos a llegar a un punto que yo no creo que sea antes del fin de la negociación, sino después de ellas, ¿no? Correcto. En el que habrá que destapar todas las cajas de Pandora. Y ahí vamos a asistir a un proceso que yo creo va a ser muy interesante. Y sobre lo que dice Guillermo, esta mañana le expresé al senador Roy una inquietud que es esta. ¿Cómo haremos en el Parlamento para legislar en paralelo con la negociación? Ahí hay un asunto que tenemos que, digamos, considerar. Porque si estamos, digamos, en desfase con lo que se llegue a hacer en la mesa de negociación, entraríamos en un proceso un poco complejo. Y creo que debemos de alguna manera, por lo menos, focalizar el problema y tratar de buscarle una solución. Yo quería decir eso es que hoy justamente el doctor Gómez es testigo de ello. Dejé una constancia porque se empezó a tramitar una reforma constitucional
para permitir el traslado de militantes de un partido a otro sin que estén obligados a renunciar 12 meses antes como hoy lo están. Y yo dejé una constancia en el sentido de que lo que pudiera surgir del proceso de paz pudiera ser materia de ese acto legislativo para que podamos en los debates posteriores incluirlo. Y yo me atrevo a pensar que vamos a tener que llegar a la discusión casi que de dar unas facultades extraordinarias al gobierno de tal manera que si surgen algunos acuerdos en materia de participación política, el gobierno no vaya a tener como obstáculos el propio ordenamiento jurídico, porque uno realmente no sabe qué pueda surgir de ahí y los tiempos quizás se conviertan también en un enemigo, porque es que tenemos elecciones en marzo del 2014 y eso está a la vuelta de la esquina. Volviendo al tema de las víctimas, dos Teresa, opiniones. ¿Comisión de la Verdad Exacto. paralela o Comisión de la Verdad ya al término del acuerdo? Yo creo que la Comisión de la Verdad no puede ser paralela porque eso puede explotar el proceso. Yo creo que la Comisión de la Verdad debe ser una vez terminado y habiendo puesto punto final al conflicto, se inicia un proceso de construcción de la verdad y que nos lleve al nunca más, que me parece que es muy importante. Y en relación con lo que se está planteando, el instrumento, el tema legislativo, creo que el presidente cuenta con un instrumento que está vigente, que no se ha puesto a funcionar, que es el Consejo Nacional de Paz. Y podría ser un instrumento que ayude a crear como las mediaciones y las interlocuciones entre los diferentes órganos, el órgano legislativo, por ejemplo, que además hace parte del Consejo Nacional de Paz y puede dar la posibilidad de que se vaya construyendo todo el engranaje de la negociación. Ya. Doctor Gómez, esa, por decirlo y si se me permite el calificativo, esa catarsis nacional por el tema de las víctimas, por saber la verdad de los crímenes de todos los actores involucrados en este conflicto. ¿En qué momento llega y cómo se hace? Yo prefiero después, sin duda. A ver, esto va a ser difícil. La gente cree que lo más difícil es la guerra y a veces la paz es más dura. Sin Va a ser muy duro, esto va a ser largo, y décadas lo vamos a pasar en este tema. Entonces, yo prefiero ir por pasos y por puntos. Me parece que crear una comisión en este momento produce ruido innecesario, debates que van a generar desviación de la atención. Yo preferiría que fuera el punto de arranque de la nueva era, por ponerlo de alguna manera. Ahorita me parece que sería inconveniente e innecesario. La catarsis es un proceso, me atrevería a decir que produce sanación, pero que al mismo tiempo trae otros problemas, ¿no? La interpretación de la historia ha sido tradicionalmente una de los ejes de la política. ¿Cómo es que se leen los hechos históricos? Es una manera de hacer política. Y eso es inevitable. Aquí va a haber interpretaciones distintas de quiénes son los responsables, de quiénes fueron los actores y los motores de este proceso. Entonces, eso es en otra época. Y eso ya tendremos tiempo para eso. Preocupémonos por ahora por ver que esto salga bien. Me parece que tendremos suficientes años para discutir sobre eso. Pero allá, a esa sanación tenemos que llegar, digamos que no es el momento, evidentemente será el final, pero tenemos que llegar a ese punto. Lo logró Sudáfrica, digamos que había un tema étnico, digamos, de raza de por medio. Me quedan 2 minutos, queridos invitados. Yo los invito a que rápidamente una conclusión en la noche de hoy para nuestros televidentes, en este ejercicio, digamos, de pedagogía también, de explicarle a la sociedad lo que nos estamos jugando aquí y que no es fácil, lógicamente. Lo invito a que usted, doctor Gómez, inicie por esa conclusión. Gracias. A ver, la paz es un ejercicio difícil y duro, y yo creo que debemos prepararnos para tiempos interesantes, pero complicados. Los que crean que esto es fácil y que basta el entusiasmo, se van a llevar una sorpresa
muy desagradable. Entonces, con pies de plomo, avancemos de a poquitos, pero avancemos. Doctor Rivera. Bueno, yo percibo un ambiente muy favorable, salvo algunos sectores políticos, y eso es legítimo. Pero yo incluso me atrevería a decir que con esos sectores políticos valdría la pena tender puentes en este momento. Porque si lográramos un consenso como sociedad frente a la necesidad, digamos, de fortalecer este proceso, de darle el respaldo con posiciones distintas, porque frente a esos temas van a aparecer no dos, sino muchísimas, pues, digamos, legítimas todas. Me parece que eso significaría un avance muy importante. Yo en estos días he estado, en estos 2, 3 días en que este ha sido el tema, he estado pensando en eso, digamos, cómo tender puentes con sectores que radicalmente se oponen a esto, de tal manera que pudiéramos construir algún nivel de diálogo con ellos. Yo creo que eso no lo deberíamos desestimar. Es una tarea pendiente. Y muy dura, de esas duras de las que habla el doctor Gómez. Ana Teresa. Yo no he conocido un solo día de paz desde que nací, entonces yo aspiro a que un nieto que tengo vea la paz, y por eso yo quiero invitar a la sociedad colombiana en primer lugar, a las FARC y al gobierno nacional, a que todos empujemos hacia ese camino de la paz, que yo creo que es realmente el camino más digno que nos queda. Yo creo que la guerra no nos ha dejado nada, entonces le apuesto a que esto salga adelante. Luis Eduardo. Bueno, no, yo creo que estamos en un momento muy afortunado. Yo me uno al llamado que hace el representante Guillermo Rivera de que esto hay que hacerlo entre todos los colombianos y que los sectores que tienen sus preocupaciones, sus oposiciones, hay que integrarlos. Con nombre propio, hay que lograr un puente con el expresidente Uribe y traerlo y buscar su compromiso con este proceso. Tarea no es fácil. Y yo creo que no es una negociación, sino son 2 negociaciones. Una negociación con las guerrillas y una negociación con el poder mafioso paramilitar que sigue existiendo y es fuerte. Y yo creo que esa negociación también hay que planteársela, y no es tarea fácil, pero aquí no es una negociación, sino son 2 negociaciones. Bueno, Iván. No, yo creo que sí sería realmente iluso pensar en que vamos por una carretera pavimentada y a gran velocidad. Esto, digamos, un conflicto de 50 años no se resuelve de un día para otro. Yo creo que en este caso nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad política, especialmente un llamado a todos los líderes políticos en el Parlamento y también a los medios de comunicación, en fin, a las instancias que crean posibilidades en este país, actuar con mucha sensatez y responsabilidad, y creo que hay que tejer un diálogo social. Creo que hay que tejer un diálogo social, y creo que en este diálogo lo que debe primar es que el que no se montó se quedó por fuera, ¿no? Yo veo al expresidente Uribe todavía poco receptivo a la posibilidad de un diálogo, pero yo creo que es necesario dialogar, y creo que esos diálogos van a tener que ser transversales en sectores que nunca se han hablado, realmente en una mesa también de manera franca y escuchando y con argumentos. Y creo que eso puede también ser favorable para el proceso que viene. Yo pienso, y la invitación un poco también es a tener en cuenta esas comunidades afectadas y marginadas por el conflicto armado, a que esa voz, digamos, sea tenida en cuenta. Esa voz tiene que estar allí sin imponer cosas. Me parece que no podemos dejarlos de lado. Yo también comparto contigo, Ana Teresa, yo creo que responsabilidad del colombiano de hoy, de nosotros, es dejarle a las próximas generaciones de colombianos la construcción y el mantenimiento de una paz. Yo creo que con eso podemos morirnos tranquilos, digo yo, que nuestros hijos tengan ese país que hemos anhelado y que no nos ha tocado desafortunadamente a nosotros. Compromiso de la televisión pública de Bogotá, compromiso de hacer el debate también del papel que deben jugar los medios de comunicación de cara a este proceso que se avecina, discreción por una parte, mesura, o quizás, digamos, poner el proceso en una urna donde sea observado por toda la sociedad colombiana. ¿Dónde están los tiempos para la discreción? ¿Dónde están los tiempos para el debate?
pero yo hago la invitación, digamos, a los colegas, a los diferentes directores de medios de comunicación para que demos este debate prontamente y no nos toque a la mitad corregir, subsanar errores que podamos cometer desde los medios de comunicación. Yo los invito a ustedes, queridos televidentes, a que vean el capítulo que sigue de las víctimas de Pablo Escobar. Las víctimas cuentan la historia y esa es la propuesta de este capítulo que sigue a continuación en el caso particular del asesinato de Rodrigo Lara por parte del Cartel de Medellín. Y mañana en Hashtag Internacional con Laura Gil a la cabeza, todo el análisis de lo que puede ser y debe ser la participación internacional de facilitación, acompañamiento a este proceso de paz. Somos televisión pública comprometida con la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. Esta es Puertas Abiertas a la Paz. Muy buenas noches.